Hola, están viendo Math Hunter Channel y en esta ocasión Expo Coleccionistas 2017. Vengo en búsqueda de juguetes vintage a encontrarme algunos colegas coleccionistas y quién sabe qué más. ¿Me quieren acompañar? It was unbelievably painful. Hachazos, bájale. Estamos viendo aquí unas figuritas vintage. Como saben, hay que andar a la búsqueda porque a veces cada vez son más escasas. Pero aquí en Monkey Business tienen un poco de estos Carded de Kene. Y vean nada más qué chulada. 3,500 me dijiste. 3,500. Como $150. Por ejemplo, la Manaman, ¿qué vale? Este 9,000. El Dark Ribbon, que es como del 30 aniversario, la mejor pieza. 3,000. 3,000 pesos. Ya es que es difícil. Sí, es el último que me falta. Eso. ¿9 me habías dicho? 9 varos. Estamos aquí otra vez más en el stand de Johnny Toy Collector. Como saben, siempre cositas vintage. Sí, Es duro para los precios. de buen precio, pues son difíciles. Yo sé, y aparte sí, siempre hay cosas buenas. Y yo sé que es un como de repente sacrificio. Hablábamos con otros de los stands que traer vintage de repente no se mueve tanto como lo moderno. Entonces la verdad es difícil encontrarlo acá. Pero bueno, vean esta pieza de Roboto. ¿Cuánto está esta? 2,500. 2,500, vean el estado en el que está ahí. Es una variante, ya está hecho en China después, pero trae las piernas más rojas. A mí esta figura me gusta mucho, era de mis favoritos de niño. Dragon Blaster, ¿cuánto lo tienes? 4,500. 4,500. Qué bonito está, El mosquito lo único malo es que se chorrea un poco, ¿verdad? Pero está bonito, está sellado. Sí. ¿Y Beastman qué vale? Te dejo en 1,800. ¿Este qué vale? 1,300. ¿Cómo lo has tirado? Es duro, ya sabes cuál, canico. Ah, oílo. Si ya me habían dicho 1,300. Yo le dije 1,300. ¿En serio? Me matan hasta aquí mismo. Es que no, ya sé que más bien. Ah, ahí viene aquel, échale el 20 para arriba. No, con los accesorios, ya ves que no son fáciles. ¿Pero son los que van? Sí, chécalo. Mira, ve el estado. Está bonito, hay que ver qué armas trae. ¿Cómo ven los comandos heroicos? Una belleza. ¿Qué valen estos, Juan? Esos en 8,000. 8,000 pesillos cada uno. Totalmente mexicanitos. ¿Y este cuánto vale? Igual, te lo dejo igual. Porque es más raro, pero trae cortado. Este es de 9,000. Y es primera edición, cartón blanco. Vean qué joyita igual aquí. Look de moneda. ¿Cuánto vale el look de moneda? 10,500. Está soleadito, pero es de los raros. No existe, güey. Vean nada más el mítico guampa negro. Para quien piense que esto aún existe, no, es puro chorizo, es un custom, o sea, es una pieza que se volvió famosa por una broma de el Día de los Inocentes. Pero digo, tiene ya como una historia detrás, pero no se vayan con la finta. Pueden hacerlo, les digo, como un custom, pero no existe ninguno original. ¿Cuánto vale el guampa? 2,500. Es custom. Pintadito, está bonito. Es AFA Johnny Toy Collector. No, para nada. Es que es bastante raro y aparte hace los sonidos. ¿No lo has probado? A ver si todavía. Sí funciona. ¿Sí? ¿Cómo se llama, recuerdas? Imperial Trooper Transport. ¿Cuánto vale el Rebel Transport? 6,000. Viene con las máscaras impecables. Y la J-Wing de Lili Ledi. 7,500. 7,500. Viene completo. Seleccione. ¿Y el halcón?
En 4,500. 4,500. Está bastante bien. Bien es accesible ahora, ¿eh? Siempre vendo accesible. Como vean este trilobo, muy bonito, la burbuja súper limpia, clara. 3,500 dijiste este. 3,500 el Lando, palito. Y este, aunque es mexicano, porque dice hecho en México, pues es de Kenneth. Sí, son de los made in México para exportar. Qué buena pieza. ¿Este qué vale? 4,000. Ya lo traigo en la mira. Pero este no le pierdes, seguro. Es que los mil son caros, no sé. ¿Cuánto me dijiste la primera vez con mi mamá? 4, desde que llegamos. Vean, este es un Guardia Gamorrean Mint hecho en México para Estados Unidos. ¿Sí? ¿Hablo a Mechanic Toys? Ah, sí, aquí estamos. Estamos en el buen stand de José. Como saben, Mechanic Toys siempre trae cositas retro, vintage. Ahora, ¿qué nos trajiste especial? Ya llegamos en domingo por la tarde. Ya se fueron varias cosas, pero dinos, ¿qué cositas raras hay? Todavía quedan muchas cosas y puedes ingresar a mi tienda. ¿Puedo pasar? Con permiso. El buen Luis ya haciendo de la suya. Hay buenos superpowers. ¿Cuánto tienes este? 1,000 pesos. 1,000 pesillos, está bueno. Es de los raros. Sí, ¿no? Y por ejemplo el Darkseid. Hace 800 pesos. 800 con todo y capa, ¿eh? Vemos ahí la catapulta Ewok y el cañón láser de Lili Ledi. ¿Cuánto sale un cañón? Sale de 1,700 cada uno. ¿Están completos adentro? Sí. Estos igual son muy buenos. Son de Creaciones Juanín. Hechos en México. Vean, por aquí dice abajo. A veces traen sacapuntas, a veces no. Son de vinil. Una de las Barbies hechas por Aurimar. Vean nada más con su celofán original y todo. Está en perfecto estado. Ellos hicieron obviamente también a los Amos del Universo, como saben. Entonces traen el mismo empaque, el mismo estilo de impresión. ¿Cuánto sale la Barbie esta? Vale 1,400. 1,400 pesillos, está en perfecto estado. El Inspector Gadget, y ese viejito, ¿eh? ¿Cuánto sale este? Sale 300 pesos. A ver, ponte tantitos. Sí me parezco. Como saben, siempre tiene cositas así como para sus clientes especiales abajo de la mesa. Entonces ahorita vamos a preguntar porque hay mucha gente. Pero vamos a ver qué nos saca de por ahí. ¿Qué estás viendo, Luis? Cuéntanos por ahí. Pues estoy viendo aquí estas figuras luz en muy buen estado, la verdad. ¿Ya viste este bootlegcillo? Sí, está increíble. ¿Cuánto sale este, José? 300. 300 está muy bueno. Es de época, es noventerón, pero... La verdad es que las tienen en muy buen estado y con sus armas. Sí vale la pena, ¿eh? Porque Luis me pregunta que si valdrá la pena aventarse la colección Vintage Luz. Le digo que sí, Carded y Luz vale la pena como sea, pero va a ser más fácil que empiece con la Luz y poco a poco vaya metiendo piececitas Carded a la colección. La parejita, ¿en cuánto me la dejaría? La parejita. Oigan eso, la parejita. ¿Y para, 1,500 y para los cuates? 1,500. Es que este lo doy en 1,000 pesos. Este 900. Hazle precio, hombre. No se 1,500. vea nada. 1,500. Buen precio. Sí, chécales el cromo, güey. Chécale que la estampa está un poquito desgastada ahí. De acá tiene también esto. Mira que 1,200 aguanta. Ya vieron, estas son las que están escritas en español de Tops México. ¿Tienes algo de He-Man por ahí? Solamente es un plus. No tengo
algo que te quiero mostrar. A ver, échale. Ahora se ha dado mucho que la gente arme y desarme piezas. José es directo y te dice, no, pues la verdad desarmado, así me lo dieron. Se ve increíble esta combinación, pero tengan mucho cuidado, la verdad hay mucho fraude en este tipo de piezas, entonces apreciarlo como tipo un custom no está mal, pero de ahí en fuera para que estas piezas salgan reales es casi imposible. Ya sacó según lo selecto, vamos a ver. Sí, mira, tengo Ándale. Battle Cat mexicanito, ¿verdad? Te lo voy a dar a muy buen precio. Mexicanito, perfecto. No, pues tenías aquí el agasajo. El báculo no es de ahí, ¿no? Pero No, pero todo está bien. es un Amos. Nomás recuerden siempre revisarles adentro de las piernas para que no estén reparados. Los pulgares y abajo de la cabeza. ¿Cuánto vale este? 250. ¿250? Está bien, está muy bien. Este, Ese 450. 450. Aunque no sea el báculo. Sí, es muy buen precio. Y este, 600. pues yo sí me voy a animar. Deja, igual sigo viendo. ¿Qué más tienes? Ahora sí, trajiste de todo, ¿no? Y te cayó una coleccioncita. 11 figuras de... 11 figuras de Lili Ledi. Lo engraparon, pero no está resellado. A ver, pásame uno de esos, George. No por están ahí. contaminados. No, con el... ¿Ya ves que luego le echan? Vean, el están en humo? estas condiciones. A mí me gusta que sí, que no lo resellen. Ya si está abierto y tienes la burbuja, conservarlo así. Porque el día que tú quieras lo puedes volver a resellar, ¿no? Sí, ya puede ser tú con lo que quieras, nada más que es un sacrilegio pegarlo. Claro. ¿Cuánto está esto? Este vale 12,000 pesos. 12,000. El más caro es El Lando que le gustó mucho al George. ¿Cuánto vale este? este vale 15,000 pesos. ¿Por qué más caro que Han, perdón? Porque está un poquito más maltratado. 10 por el Porque- ATST Porque es Driver. el que lo empaquetó, le puso el arma de Luke Jedi. Ah, ya. En la convención, ¿qué te ha preguntado la gente? ¿Qué es lo que más buscan aquí? Dile, Lili Ledi. Tú sí vendes vintage bien, ¿verdad? O sea, sí vendes fuerte. es lo que más vende. Pues bueno, yo ya encontré algo que me voy a llevar. Por acá el buen Luis igual anda de Estamos viendo cacería. aquí es, ¿Cuáles son los que te gustaron? pues estos primeros 4, pero también me gustan mucho estas 2 figuras. Buena selección. ¿Nos vas a hacer precios? ¿Hacemos paquete o no? Claro. ¿Y tú, George, viste algo que te gustara o qué? Lando. ¿El Lando? Oye, ¿y estos Transformers cuánto pides por este? Ese pido 4. 4.50. ¿Cuánto está este? 2.000 este. Está Cualquiera de los. empacado. Este raro. es bien raro. ¿Y 2.000? Está muy bueno el precio y las condiciones. Obviamente, si se fijan, adentro vienen en un blister, el cual ya está abierto, pero lo volvieron a empacar, o sea, lo volvieron a meter ahí y guardaron el blister, porque muchas veces solo guardaban la caja. Está bien bonito. Pero este es muy ¿eh? raro este. Pues ya agarramos aquí unas cositas, creo que valió la pena. Vean este Panther Bootleg con su montura. Una bellecita, nada más trae la montura al revés, vamos a ponerlo bien. Vean esto. Igual un Skeletor Battle Armor de los Amos. Está sucito, pero está en muy buen estado y trae el báculo original. La pluma, ¿qué vale, eh? 700. Está buenísima esta. Miren ahí la pluma y la aeronave de He-Man. ¿Qué vale la aeronave? 1000. Este stand está muy bueno porque combina de todo, tiene buenas cositas, buenos precios y cosas vintage, que es lo más importante. Se llama Galaxy Next y también lo pueden encontrar a él en Rock Show.
Pues como ven, estamos aquí con el buen Andrés García, como saben, coleccionista de hueso colorado de Lili Ledy, una de las mejores colecciones. Y pues en esta ocasión nos deleitó con algunas de sus piezas. Cuéntame, ya lo habían visto ustedes en algunos de los videos antaños. La neta es siempre un honor encontrarte. Cuéntame un poquito qué trajiste, cómo va tu colección. No, pues muchas gracias. Sí, trajimos algunas piezas que, bueno, normalmente son difíciles de ver, ¿no? Porque muchas veces están en colecciones que pues, tienen acceso a poca gente y, bueno, es padre compartir con los diferentes fans y sobre todo los vintacheros de hueso colorado que se hacen piezas muy atractivas, ¿no? Bueno, trajimos algunas piezas de 3/4 de Lili Ledy en su empaque y algunas muy interesantes como es el Han Solo de Bespin o la Leia Bespin, que sobre todo la Leia Bespin, que como es muy rosita y como que parece mucho una Barbie, ¿no? Un juguete para niña, pues los niños de que les gustaba Star Wars, pues la hacíamos como que el puchi, ¿no? Pero esa figura se habla de que es la más difícil de conseguir de toda la colección. Sí, bueno, a mi punto de vista es una de las top 5. ¿Cuál es tu top 5 de los Lili Ledy Carden? Uno es la Leia Bespin, ¿no? 2 es Boba Fett porque es muy buscado y bueno, todos los niños lo abrían y hay pocos ejemplares cerrados. Otro es Regis. Wickway sería otro, que curiosamente luz son muy fáciles de conseguir, y el otro sería Citripio, ¿no? El Citripio normal. Oye, están en perfectas condiciones, que la verdad, qué emoción, y que también las prestes para que las traigan a eventos y la gente las vea. ¿Qué reacción ha tenido la gente, los niños, los papás? Cosa, ¿qué has visto, qué has sentido al traerlo aquí? No, mira, muy padre. De los niños no tanto, los niños se van más por los dioramas o por las figuras nuevas, pero los papás hay unos que dicen wow, y de hecho se acercan conmigo y me dicen, oye, ¿cómo crees? Yo tenía todo eso y te llegan recuerdos, me llegan y me platican sus anécdotas. Es que yo tenía esto, me lo trajo Santa Claus, o yo tenía esto, me lo regalaron en un cumpleaños. O sea, es padre ver la reacción de los papás, en donde dicen, oye, qué padre que trajiste todo esto, porque bueno, me ha dado un flashback de la infancia. Oye, ¿y qué onda? ¿Cómo va la colección? Pues la colección va estancada, ¿no? Bueno, ya hay mucha comunidad coleccionista y están buscando este tipo de piezas hoy en día. Y bueno, para mí ha sido un poco estancado, todavía me faltan algunas piezas, algunas de las top 5 que te dije. Pero es de las más importantes en México porque ya le falta casi nada para tener las 50 figuras Carden. Y como dijo, se ha estancado, pero eso lo ha hecho iniciar a coleccionar otras cosas como Transformers. Sí, Transformers, Amos del Universo, G.I. Joe, Mask. Que bueno, encuentras oportunidades ahí, igual de la infancia, me dan flashback de la infancia. Y luego tienes ahí guardado tu reservado para conseguir piezas de este estilo. Me enganché en algunas otras series que bueno, que son padrísimas también, ¿no? Sobre todo mexicanos. Me dio mucho gusto platicar contigo, que obviamente hayas traído esto. Pues espero poderlos invitar pronto a ti y a algunos otros colegas de Star Wars a la mesa redonda, una nueva dinámica que va a haber en Mad Hunter para que debatamos temas y hablemos sobre el mundo del coleccionismo vintage. ¿Te late? Sí, perfecto, a la orden ahí cuando quieran, aquí estoy a la orden, ¿no? Vientos. Cuídese. Estamos con Adrienne Wilkinson, la verdad, bueno, es un honor poderla conocer. Le vamos a hacer algunas preguntitas. Hello, how you doing? I'm doing great. Thank you for having me on your show. Is it your first time here in Mexico? Not my first time to Mexico, but my first time to Mexico City. What do you think about this huge city? It is huge. It's amazing how big the city is, but I'm loving it. The people are so nice and welcoming and just supportive and fun. And how about the food? Oh, I love Mexican food. I can't get enough. I can eat it for every meal, so I feel right at home. Tell us more about your favorite performances or the best experience you have had, like doing television or movies. Well, I got my start on Xena Warrior Princess. I played Xena's daughter, and that filmed in New Zealand, so that was a magical place to get the chance to go. And of course, I was in ancient Rome. I had these cool costumes and horses and swords and all kinds of stuff. So that's still, to this day, one of my very favorite characters. But I've been very lucky that I've had amazing experiences my entire career, and knock on wood, I hope it continues. For us, it's great to have you here in Mexico. We're very happy, and more that you said that you like Mexico and Mexican food. It's awesome. Excellent. Well, it's true. It's absolutely true. I'm Adrienne Wilkinson. You know me as Maris Brood, and you are watching Mad Hunter. Very sexy. Thank you very much. Thank you. It was a pleasure. Oh, thank you so much.
gamers, feliz Navidad. Este fue un año lleno de sorpresas, lleno de juguetes vintage, de buenos colegas, nuevas amistades. La verdad espero que el 2018 pinte lo mejor para todos ustedes y suerte en las cacerías. Feliz Navidad y próspero año nuevo.